nos encontramos en Canamat, que es una urbanización al otro lado más de Montserrat, otra latitud. Y estamos aquí para hablar con María. Sí, María es una mujer ecuatoriana del Ecuador que nos va a contar bastantes cosas porque tiene mucha experiencia y algunas sorpresas, supongo. Así que, sin más, vamos a ver a María. Venga. Pues como podéis ver, María nos ha acogido y nos recibe de anfitrión con la clase y el estilo que rondan por sus tierras. ¿Sí? María, buenas tardes. Buenas tardes. María, ¿de dónde? Bueno, yo soy de la provincia de Los Ríos. Uh-huh. Bueno, me crié toda la vida, soy del campo, soy gente costeña, gente Ajá. de raza, de Montubio, ¿no? Ajá. Por eso un poco mi vestimenta del sombrero y el hacha y el machete. ¿Y una costa cercana a Guayaquil o cercana o tirando hacia Quito? No, cercana de Guayaquil. ¿Por qué dicen que en Guayaquil están las mujeres más guapas de Ecuador? Me lo dijeron cuando estuve Bueno, allí. porque no han ido a Ventanas. Esa es muy buena, muy buena. ¿Cuánto tiempo, cuándo llegó? Mira, yo llegué un 14 de enero del 2000. 14 de enero, hace 21 años. ¿Y piensa volver algún día? Bueno, las raíces son las raíces. Uh-huh. Y yo creo que lo que uno siempre anhela es estar con su gente y su país. Uh-huh. O sea, es el sueño de cada persona que emigra, ¿no? Uh-huh. Pero como emigrante que somos, tenemos que luchar simplemente por tener lo mejor para nuestro país. Claro, claro que sí. Yo tuve la suerte de visitar su país para unos eventos culturales y bueno, es un país que te obliga a... Te enamora más Sí, que todo, te enamora. Te enamora a volver. Y tuve la suerte que en un espacio fui a ver el Cotopaxi, que es el volcán más alto del mundo, y realmente ahí descubrí que quería viajar. Fue en ese país, te lo he comentado antes, María, y es donde tuve esa revelación. Y cuando tuve la oportunidad por una amiga mutua, que es Adriana, tuve la oportunidad de poder hablar con usted, pues encantado de que mis chicos de todo el mundo pues puedan escuchar su norte. ¿Ha mantenido bien su acento norteño, o sea, sureño o no? Pues sí, yo no lo he cambiado. Yo Ajá. pienso que, aunque mucha gente cuando voy a Ecuador me dicen, tú eres española, pero yo a veces digo, no, yo no me escucho, ¿no? A lo mejor pues sí que me confunden un poco como con cubana, ¿no? De que soy de Cuba. Y digo, yo no soy de Cuba, soy de Ecuador. Y orgullosamente ser ecuatoriana. Recuerdo una canción muy especial para mí, que es el Chuyita Quiteño, pero también recuerdo de una cantidad de ritmos autóctonos y recuerdo una fusión de culturas muy chévere, ¿no? Dicen sí, ustedes, ¿no? Muy chévere, muy chévere. ¿Qué sería chévere en castellano? Chévere Guay. en castellano sería muy bueno. Muy o sea, bueno. Muy bueno. Muy bueno, chévere. Chévere. En Ecuador hay muchas personas que no hablan español. Bueno, mira, en Ecuador normalmente se habla muy bien el castellano, porque tenemos una ciudad que es Loja, que es donde dice que se habla el mejor castellano, el perfecto castellano, ¿Sí? que se habla en la ciudad de Loja. Es bonito escuchar hablar un indio y escuchar por ejemplo, un serrano, un costeño. Nosotros tenemos pues el costeño, el indio y el serrano, ¿no? El costeño es aquel que nace en la costa y aquel que labra la tierra. Todos labramos la tierra, ¿no? El indio mejor, el costeño también, pero el costeño, por ejemplo, se caracteriza por ser las mujeres con su sombrero, con su folclore muy bonito, que son blusas mucho de colores, hecho incluso a manos por ellas mismas, y pues la falda muy grande, que es cuando se baila pues el montubio, ¿no? O sea, sí. Antes se enamoraba el montubio con amor fino, que es lo que no se debe de perder. Por ejemplo, nosotros antes nos enamoraban con un amor fino. O sea, te hablaban y te conversaban y te decían, por ejemplo, pues oye, cosas preciosas, ¿no? Pero se ha perdido esto. O sea, antes el hombre que quería enamorar a una mujer, pues llegaba con su machete, su garabato y su alforja, como se dice, en un caballo y su guitarra en la mano. Y te cantaba afuera. Y el padre miraba, dependiendo del amor fino que le decía, él le contestaba. O sea, que me entiendes. Wow. O sea, incluso hay un amor fino muy bonito que a mí a veces siempre me ha gustado, que decían antiguamente, o sea, la gente, las mujeres, decían pues, mi garganta no es de palo ni hecha de carpintero. Si quieres que yo te cante, dame un trago primero. Wow. ¿Y usted canta?
Un poquillo. ¿Quiere cantar? ¿Quiere cantar un poco? Bueno, es que... Un soneto, 4 versos. Venga, va. Bueno, a mí me gusta un poco la música ranchera Venga. y la música protesta. Por ejemplo, me gusta mucho la música de Lupita D'Alessio, me gusta la música también de Yolandita del Río. O sea, hay, bueno, y músicas ecuatorianas típicas. ¿Se anima a cantar? A ver. Venga, un soneto. Vamos, vamos. Es que echo de menos la música de Ecuador. Bueno, esta no es ecuatoriana, o sea, esta es más o menos mexicana, pero me encanta porque pues es como, bueno, remontarme a mi pasado, a mi historia, a mis fracasos amorosos o a mis triunfos en el amor. Yo creo que el fracaso en el amor es no haberse enamorado nunca. Yo no me he enamorado nunca, gracias a Dios. Pues venga, gracias a Dios. Vamos a ver si encontramos a un ranchero. Anímese. Bueno, un pedacito, que venga, yo... Un párrafo. Cuida a tus hijos porque es deber de un padre. Cuando en el alma se tiene un corazón, todo consejo que nos brinda una madre debe tomarse como una bendición. Mi madrecita murió lavando ajeno, por eso nunca el sustento nos faltó. Todo le debo a ese padre tan canalla que sin motivo a mi madre abandonó. Muy bien, gracias. ¡Wow! Fantástico. Es la primera vez que me ocurre algo así. Muchas gracias. Pero lo más bonito es cuando dices, cuando de nuestro amor, el alma apasionada, contempla y extendida, porque solamente lo que uno lleva del alma es lo que nace en el corazón. ¿Es verdad? ¿Por qué debemos ir a Ecuador? Bueno, por muchas cosas. Primeramente su gente. Su gente tiene un corazón muy inmenso que no le cabe en el pecho. Todos los ecuatorianos somos muy humanitarios, lo damos todo a cambio de nada. Queremos que la gente pues se haga, como se dice, pues se sienta bien, se sienta a gusto. Aunque le demos una tortilla de huevo, aunque le hagamos un plátano frito, unos patacones, unas yucas hervidas. Oye, qué rica. Ayer me comí, mi madre me hizo unas yucas hervidas con... ¡Oh, qué rico! ¿Su madre vive aquí? Mi madre vive aquí conmigo, ajá. Sí. Entonces, pues, eso, por la cultura, como tú dices, la diversidad de culturas. Tenemos la costa, la sierra y el oriente, las Islas Galápagos, que es preciosa. Oh, es verdad, entonces, pues, es un país que enamora. Es un país que tú lo pisas y tú quieres volver a él. Por eso, pues ahora me puedes entender que a pesar de 20 años que yo estoy aquí, yo quiero volver a mi país, quiero volver, quiero servir. Yo soy médico, quiero volver a servir a mi país, quiero iniciarme como cuando me inicié como estudiante de medicina. O sea, ¿qué especialidad, María? Ahora hago médico de familia. Bueno, ahora estoy haciendo un máster en medicina estética también, o sea que bueno, a ver por dónde sale la cosa. Pero medicina estética para los ecuatorianos, ¿no? Porque sois todos muy guapos. Somos muy guapos, pero siempre hay que siempre habrá ponerse un retoquito por ahí, algo. Siempre, ¿no? Siempre, vale. Y además somos muy vanidosas, las mujeres ecuatorianas somos demasiado vanidosas, somos muy enamoradoras, o sea que no pasa nada, pues encantado. Me encanta. Recuerdo especialmente las comidas. Hágame memoria, no me acuerdo de los nombres. Te decía que tenemos costa, sierra y oriente, ¿verdad? Entonces en la costa pues está la guatita, el caldo de salchicha, está el caldo de mondongo. ¿Qué es la guatita? Guatita es aquí el callo. Vale. El callo, nosotros lo preparamos, sí. Vale. Es el callo, o sea, el callo, que aquí tú lo sirves con pinchos. Correcto. O sea, nosotros lo preparamos pues de diferente manera. Hacemos caldo de callo, o sea, caldo de mondongo, y también hacemos pues la guatita, la típica guatita de toda la vida. Tenemos las cazuelas de pescado, los pollos. ¿Siempre arroz? Siempre arroz, siempre arroz. En un ecuatoriano no le quites el arroz ni el verde, igual ni que la a los yuca. dominicanos. No le quites eso porque no existiríamos sin ese arroz, sin yuca. Yo, mira, en mi vida no he comido tanto arroz desde que ha venido mi madre. Bueno, eso te decía, sus culturas. O sea, Ecuador tiene un sinnúmero de culturas. Por ejemplo, Cuenca es una ciudad muy bella donde están pues todos los edificios de la cultura, una mezcla de culturas. Antes pues no se podía casar un serrano con una costeña. No. ¿Por qué? Porque dañabas el mestizaje. O sea, o un indio con una siempre era la misma cultura, porque no se podía. Ya después, me acuerdo yo, te puedo asegurar años atrás,
que mi padre decía, ten cuidado con el serrano, que si no la da la entrada, la da la salida. Pero pero es que en cambio el serrano es una persona muy bondadosa. Eran prejuicios. Eran prejuicios porque en Ecuador en sí no hay diferencia de cultura, no hay esa mezquindad. O sea, el serrano, yo me acuerdo tanto que cuando yo era pequeña, mis padres tenían compadres que eran de la sierra y siempre venían trayendo cuyes, bueno, diferente comida. Yo tengo muchas amistades y, por cierto, si algún momento me escucha Marlene, un besito, mi niña. Hola, Marlene. Es una amiga de la sierra. Cada que yo voy, pues su madre lo primero que hace es matar 4.000 cuyes ahí para que yo coma. Es una cuya. Es como la cobaya aquí. Es una cobaya. Ajá. La cruzan por un palo y la van asando. Y es riquísimo. Es rico ese animalito. Sí, que yo, por ejemplo, aquí aprendí a comer el conejo. Yo no había comido conejo. Claro. O el caracol, ¿no? O el caracol, por ejemplo, las conchitas de agua. Pues tú te vas a unos riachuelos y vas cogiendo los caracoles y luego los metes en un tachito. Yo me acuerdo de mi infancia, ¿no? Los metí en un tachito de la leche nido, que era en ese tiempo. La poníamos a la brasa y qué rico esos caracoles. O sea, las pangoritas que éramos. Bueno, eso es bueno, volver a una infancia que bueno, yo tengo unos recuerdos increíbles de mi país. A que tiene un acento dulce, un acento, ¿verdad? Una prosodia perfecta. Pues yo recuerdo de Ecuador eso. Recuerdo de hablar, da igual una persona del nivel de educación, da igual del estatus social, que había una comunicación muy clara. Siempre he dicho que nosotros los ecuatorianos somos unas personas emprendedoras, luchadoras, tiradas para adelante y que no nos da pues miedo a nada. Yo te puedo contar mi historia, por ejemplo, cuando yo vine a Ecuador. Venga. Cuando yo vine de Ecuador, ¿yo qué vine a hacer? Pues a cuidar a una persona mayor, siendo médico, a ser una sirvienta de una casa, siendo médico. ¿Por qué? Porque no teníamos la oportunidad de tener documentación para trabajar legalmente. Entonces, ¿qué nos tocaba? Hacer de todo. Y no se nos ha caído el anillo. A mí no he perdido mi título por llegar a ser una sirvienta aquí en España. Al contrario, me siento muy orgullosa de saber que no me conformé con llegar, sino que quise homologar mi título, seguir adelante, demostrar que valía como médico y como persona. Entonces, pues yo tuve la gran oportunidad, que ahí fue que conocí a Ariana, cuidaba a la mamá del señor Valdés, que me abrió a mí las puertas. Es un señor maravilloso que me abrió las puertas en todo el camino. Por ejemplo, pues en lo económico me pudo dar trabajo, pude cuidar a su madre, doña María Grau. Y la verdad que tengo muy bonitas experiencias con este. Y después consiguió ya Después pude homologar mi título, gracias a Dios. Pues pude tirar para adelante y emprender la lucha de seguir adelante. Pero antes pues no me importaba cuidar un niño, que ir a cuidar a unos abuelos, que venir a cuidar a la abuela, que ir a lavar platos. A mí no me importaba nada. Yo, mira, me acuerdo tanto que cuando yo entré a trabajar me decían, vas a ganar 1.200 pesetas. O sea, 1.200 pesetas. No, 120.000 pesetas, pero 120.000 pesetas. ¿Cuánto será eso? $800, ¿no? 750 euros, me acuerdo tanto. Entonces, pues yo venir de Ecuador como médico ganando $240. Entonces yo tripliqué mi sueldo. Entonces yo dije, no, yo me quedo. O sea, yo me quedo porque prácticamente era lo que quería. O sea, pues trabajar para sacar a mis hijos adelante, para luchar. O sea, somos muy emprendedores, muy luchadores. Sin duda. Y siempre pensamos que el núcleo principal es nuestra familia. O sea, somos muy metidos a la familia. O sea, somos de que pues los hermanos son mis hermanos, mi madre es mi madre y pues cuidamos mucho a nuestra familia. O sea, tenemos un vínculo muy radicado así. Nosotros decimos que no es más grande, es más grande el que se cae y se levanta que el que no se ha caído nunca. Así es, verdad. O sea que es Eso un es ejemplo. verdad. Yo soy hijo de migrantes también, o sea, mis padres son de Andalucía y de Extremadura y ellos llegaron aquí siguiendo el pan porque no había oportunidades en sus tierras. Y tengo un poco de empatía con sus palabras. De hecho, yo he ido a su tierra a trabajar, eso me encanta. Y he sido bien recibido. Que estos testimonios, además de que os ayudan a aprender español, a mí me ayudan a crecer como persona. Así que te voy a dar muchas gracias. Tengo internet aprieta, no podemos estar mucho tiempo. Bueno, pero bueno. Pues haces dos corte y pega. Hago 2 capítulos.
Qué ingenio. Hace 2 capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias.